Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus bendiciones, porque nos das este remanso para atesorar, Señor, lo que tienes para nosotros en esta tarde, porque nos das la bendición de acercarnos a tu santa palabra y deseamos, Padre nuestro, escudriñarla y conocer más de ti, de tu palabra, salir bendecidos, ungidos, Padre, fortalecidos por tu Espíritu Santo. Permite que así sea y que lo que escuchemos sea única y exclusivamente tu palabra. Oramos, Padre nuestro celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título del estudio en esta hora es Obrando con Fe. Y acabamos de leer el capítulo por excelencia en la palabra de Dios acerca de la fe, Hebreos 11. Y aquí nos define Dios, a través del escritor sagrado, lo que es la fe. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Pareciera algo contradictorio. Si estamos esperando algo, ¿cómo es que tiene sustancia? Si lo estamos esperando, ¿no? Pero precisamente utilicé esa frase, lo estamos esperando. Cuando esperamos un hijo, un bebé, tiene sustancia, ¿cierto? Está la sustancia, todavía no lo hemos visto. A lo mejor ahora con los escáneres que hay hasta tridimensionales, pues podemos verle ya los ojitos y la naricita y la boca. Pero a través de esos aparatos, físicamente no vemos nada, salvo que está creciendo dentro del vientre de mamá. Lo esperamos, pero tiene sustancia. Entonces no estamos esperando a ver si llega, ¿no? A ver si viene, a ver si aparece. No, es real, ahí está. Nada más estamos esperando que llegue el tiempo de que esté ya en nuestros brazos. ¿Sí estamos claros? Esa es la explicación de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. No porque los bebés sean cosas, no por eso, sino porque los esperamos con expectación, con gusto, con amor, con cariño, con cuidado, y tenemos la certeza de que ahí está, y en el momento que Dios lo determine, estará con nosotros físicamente ya fuera del vientre de mamá. Esa es la fe, no por vista, no porque allí sabemos que está, sino porque Dios nos da esa sustancia para que lo creamos. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, dice la palabra de Dios, la demostración de las cosas que no se ven. De hecho, por definición, una demostración es que se va a mostrar algo. Por lo tanto, se debería ver, ¿cierto? Porque se va a mostrar. Pero dice la demostración de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es lo que debemos entender, a lo que debemos acercarnos.
en nuestro concepto de fe, la demostración de lo que no se ve. ¿Cómo lo podemos hacer? Y nos brinda este capítulo en Hebreos 11 una serie de ejemplos vívidos, de ejemplos que hemos leído en la palabra de Dios, que podemos releer incluso, de ejemplos de personajes históricos y de hecho hasta el versículo 29, bueno, hasta el versículo 32, la primera parte, vamos a encontrar todas las historias de los personajes referidos en Hebreos 11 en el Pentateuco, hasta el libro de los Jueces, donde habla de Gedeón y de Barak y de Samsón y de Jefté. Solamente en esos primeros 6 libros, 7, Josué y Jueces, ¿no? Allí están relatadas estas historias. Ya cuando habla de David, de Samuel y de los profetas, ya estamos hablando de otras partes del Antiguo Testamento. Pero la mayor parte de las historias que nos relata Hebreos 11 están en estos primeros 7 libros de la palabra de Dios, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Nos habla el Señor de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté. Todos estos personajes de los que podemos leer sus historias, conocer a detalle sus vidas en estos primeros 7 libros de la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en los primeros 7 libros de la palabra de Dios? Porque desde Abel, que se escribe su historia en el Génesis, Abel conoció a Dios. Quizá no tuvo el privilegio de conocer a Dios como lo conocieron sus padres, Adán y Eva. Adán y Eva platicaban con Dios en el huerto antes de caer y antes de ser expulsados del huerto por su pecado. Pero recordemos que Dios llama a cuentas a Caín, si se acuerdan, que le dice: oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿De dónde viene la famosa frase, soy yo guarda de mi hermano? Queriéndose excusar de que supuestamente desconocía el paradero de su hermano, cuando sabía que él mismo lo había asesinado. Entonces probablemente Abel también tenía estas conversaciones directas con Dios. Eso no dice, no nos lo revela la palabra de Dios, pero podríamos pensar que si Dios habló así con Caín, podría haberlo hecho también con Abel, como lo hacía con sus papás. Y desde entonces Abel conoció a Dios y creyó en Dios y adoró a Dios, y por su fe en Dios, Dios aceptó su presente y rechazó el presente de Caín.
rechazó el presente de Caín. Y no sé si ustedes se han preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios acepta el presente de Abel y el de Caín lo rechaza? Muchos podemos pensar que se refiere al presente en sí, la razón por la cual Dios no la acepta. Pero la razón aquí está. La razón viene aquí en Hebreos 11. Dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Por qué? No por la ofrenda que estaba dando, sino por la fe que tenía Abel y que Caín no tuvo al hacer la ofrenda. Esa es la razón, por la fe. Dice, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Fíjense ustedes qué frase tan extraordinaria, tan maravillosa, dice, hermanos. La fe de Abel, aún difunto, habla por él. Esa fe que dejó Abel expuesta en su presente delante de Dios, da testimonio aún después de que él fue muerto. De hecho, es el caso en todas las historias que podemos ver en Hebreos 11, porque al día de hoy todos los personajes que menciona este pasaje, todos gozan de la presencia de Dios, ya no están vivos en este momento. Bueno, no vivos aquí, sí están vivos allá. Recordemos que el Señor Jesucristo les dijo a los saduceos que erraban mucho no creyendo en la resurrección, porque el Señor se presentó a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No le dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, le dijo, yo soy, porque él era un Dios vivo en el momento de ellos, y ellos seguían vivos en el momento de Moisés. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y aquí, aunque ya no están entre nosotros nuestros hermanos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, etc., siguen vivos en la presencia del Señor. Y su fe sigue hablando por ellos. Y cada uno tiene una historia muy fortalecedora y particular en cada historia. Abel lo recordamos con su ofrenda. Enoc recordamos que caminó con Dios. Pero no solo eso, de hecho de Enoc, la palabra de Dios en Judas nos dice, versículo 14 de la epístola de Judas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. De estos profetizó Enoc. No solamente caminó con Dios, sino como dice el pasaje de Hebreos 11, fue agradable a Dios en ese caminar. Y en tanto que caminó aquí en la tierra, profetizó Enoc. Y dice, y antes de ser, versículo 5 en Hebreos 11,
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc. Y viene después una frase que debemos considerar con temor y temblor delante de nuestro Dios. Dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego entonces, la fe no es opcional, la fe es fundamental, la fe es un requisito imprescindible, porque dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y tú quieres desagradarle a Dios? Buena respuesta, hermano. No queremos, de ninguna manera, por ningún motivo. Queremos agradarle a Dios. Por lo tanto, necesitamos tener esa fe. Necesitamos vivir esa fe. Necesitamos evidenciar esa fe. Necesitamos día con día aumentar esa fe. Pero también el Señor dice, a través de nuestro hermano el apóstol Pablo, dice que no es del que quiere ni del que corre, es de Dios quien da la victoria. Luego entonces, nosotros, para poder gozar de esa fe, debemos pedírsela a Dios. Dame la fe necesaria para poder vivir como debo vivir, Señor. Auméntame la fe para poder ser un siervo verdaderamente útil delante de ti, como lo fueron todos mis hermanos que están enunciados en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y no es casualidad, hermanos, que esta epístola esté dirigida a los hebreos y hable de estos personajes, porque para los hebreos estos personajes son su historia nacional. Es como si estuvieran hablando a los mexicanos de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez. Son nuestros próceres nacionales. Estos personajes son los próceres nacionales del pueblo de Israel. Por eso se mencionan. Y particularmente nos habla la palabra de Dios en este pasaje de Abraham como el padre de la fe, por todas las acciones que llevó a cabo, pero no el único, ni siquiera el primero que tuvo fe. Y lo vemos desde Abel, Enoc, Noé, y después la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, que era también de la descendencia de Abraham por la rama de su bisnieto Leví. Perdón, hermanos, es que se me seca mucho la garganta. Estos personajes eran ampliamente conocidos por el pueblo de Israel. Por eso hacía la referencia a que las historias de estos personajes están consignadas en el Pentateuco, en el libro de Josué y en el libro de los Jueces primordialmente. Aunque en todo el Antiguo Testamento
en conjunto. Y como podemos ver, reiteradamente las historias no se repiten, pero hay historias de evidencia de la fe de cada uno de estos hijos de Dios, descendientes de Abraham y héroes de la fe para nosotros. Menciona a Isaac. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Fíjense ustedes lo interesante en este concepto. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. ¿Sí se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú respecto de esta bendición? ¿Sí lo recordamos? Recordamos que Jacob, que quiere decir usurpador, tomó el lugar de la primogenitura de Esaú para recibir la bendición de la primogenitura de parte de Isaac. Sí recordamos esa historia, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo dice Dios aquí. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. A Jacob poniéndolo primero como si fuese el primogénito, porque finalmente por la bendición fue el primogénito Jacob, aunque no era el primero. Esaú no valoró lo que significaba la primogenitura. La desdeñó, la cambió por un plato de lentejas. Y de hecho, si ustedes revisan la palabra de Dios, sus descendientes, los descendientes de Esaú, se llaman edomitas, porque vienen de Edom, y Edom quiere decir bermejo o rojo, porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de potaje rojo, unas lentejas, dice la palabra de Dios. Y por eso son descendientes de Edom, rojo, los edomitas, porque él no valoró su posición de hijo primero para recibir la promesa que le había sido dada a su abuelo Abraham a través de su padre Isaac, y a él no le importó. No le pareció trascendente, y por eso la obtuvo Jacob. Pero pareciera como que se la robó, como que la vendió en su momento Esaú, que se la robó ya en el momento crucial Jacob. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que desde que estaban esperando a estos dos gemelos, su madre, Rebeca, fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo: 2 naciones se pelean en tu seno, y el mayor servirá al menor. Se lo dijo Dios desde antes de que nacieran. Y aquí lo reconoce la palabra de Dios, porque Jacob Jacob es bendecido por Isaac como primogénito, y esa es la genealogía del Mesías. Nos damos cuenta de la importancia de la fe, porque Saúl no lo importó, a Jacob sí. Jacob lo valoró. Jacob dijo: yo quiero tener esa promesa que le hicieron a mi abuelo y a mi padre.
yo quiero tener esa promesa. Esaú no le importó. No le fue trascendente, no le tuvo valor ninguno. Se enojó porque no la recibió, sí, pero tampoco la merecía. Sí nos damos cuenta, hermanos, cómo no solamente en los actos posteriores, sino desde antes de nacer, Jacob tenía esa encomienda de Dios y Jacob tuvo la fe para engañar de alguna forma a su padre, que su padre iba a bendecir a su hermano porque era el primogénito, y finalmente lo bendijo a él. Pero no nada más porque lo engañó, sino porque Dios así lo había determinado desde el principio. La fe de Jacob, que también por ese hecho tuvo que sufrir. Y a él también lo engañaron. Recordarán que le dieron una esposa que no era por la que había trabajado. Trabajó 7 años, se casa con quien creía que era Raquel y resultó que era Lea, su hermana mayor. Y después tuvo que trabajar otros 7 años para poder lograr casarse con su amada, con Raquel. Sí, él también sufrió, también lo engañaron. Pero a través de él, Dios bendijo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de él vino la genealogía del Señor y el Señor Jesucristo vino a ser bendición para todo el mundo. Recordarán ustedes que la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos. Y es precisamente aquí donde empieza esa genealogía de la salvación. Cuando Jacob deja de ser usurpador y pasa a ser príncipe de Dios, Israel. Deja de ser el Jacob usurpador y pasa a ser el Israel príncipe de Dios. Y de ahí viene el nombre que Dios le dio a Jacob, se convierte en pueblo y hoy es una nación que sigue luchando. Milenios después, porque Jacob tuvo fe y creyó en Dios. Y hoy existe Israel por Dios y por la fe que Israel, no como personaje, sino como nación, ha tenido en Dios, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios. Hoy la nación de Israel existe por Dios, no por otra cosa. Así de grande es la fe, así de trascendente es la fe, así de importante es la fe. Luego de milenios, por la fe, el pueblo de Israel se ha convertido en una nación próspera, en una nación grande económicamente hablando, en una nación poderosa militarmente hablando, y va a seguir siéndolo, porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo ha determinado. Pero para que llegaran a ese punto, todos estos personajes tuvieron que mantenerse en fe. Y así nosotros, así tú, tenemos que mantenernos en fe, con esa sustancia de las cosas que se esperan, esa demostración de las cosas que no se ven. Tener la seguridad de que si tú estás llamado por el Señor, Él te va a llevar a su presencia
no importa qué. Dice el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y aunque llegue, recordemos la fe de los jóvenes amigos de Daniel, Asael, Misael y Ananías, Azarías, que le dijeron a Nabucodonosor, enfrentándose al horno de fuego, le dijeron: no vamos a adorar a tu Dios, porque nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego, y si no, de todos modos no vamos a adorar a tu Dios. Eso es fe. Y no solo no lo hicieron, estuvieron dispuestos a ser tomados y arrojados, atados a aquel horno de fuego ardiendo. Y por su fe, Nabucodonosor vio y se sorprendió y dijo: ¿qué no habían mandado 3 hombres atados? Yo veo 4 y están desatados caminando en el horno de fuego. ¿Qué pasó? La fe de ellos pasó y la fidelidad de Dios pasó. Lo mismo cuando sucedió el edicto en contra de Daniel, que nadie pudiera pedirle nada a nadie, a ningún Dios, que no fuera el rey. Ya en ese caso era el rey Darío. Y Daniel, como todos los días lo hacía, abriendo sus ventanas desde su habitación, oraba viendo hacia Jerusalén. Y lo acusaron. Y lo lanzaron al foso de los leones. Y el rey, acongojado, al día siguiente llega preguntando: Daniel, Daniel, ¿el Dios al que tú sirves pudo librarte? Darío tenía sus dudas, ¿verdad? ¿Ese Dios podrá haberte librado de los leones? ¿Y qué dijo Daniel? Rey, para siempre vive el Dios mío, me ha librado, porque ni delante de él, ni siquiera delante de ti, tuve ningún error o pecado. Él, en su justicia, me preservó, y yo, por mi fe, aquí estoy. Nos damos cuenta, hermanos, de lo importante, de lo trascendente de la fe. En el caso de los jóvenes amigos de Daniel, Nabucodonosor hizo un edicto para que todo el reino, todas las provincias del imperio babilónico reconocieran a Jehová, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, como el único Dios vivo y verdadero. Y lo mismo hizo Darío cuando sale Daniel del foso de los leones. Por tu fe, los demás se percatan de la grandiosidad, de la majestuosidad, de la bendición y la bondad del Dios Todopoderoso sobre ti, y hace que todos tiemblen ante el Dios vivo y verdadero. Esa es la fe que tienes que tener, porque el Dios es el mismo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Daniel y sus amigos.
el Dios de Barak, el Dios de Rahab, el Dios de Samsón, de Samuel, de David, es el mismo Dios tuyo. Jehová de los ejércitos, el Dios vivo y verdadero, al que venimos a servir a este santo lugar. Es el mismo Dios. Luego entonces, tu fe debe ser igual que tus hermanos, que la de tus hermanos. Tu fe debe ser viva y verdadera. Tu fe debe mostrarse con tus obras, así como se mostró con las obras de ellos. Y así como ellos fueron luz en su momento histórico, dando testimonio del Dios vivo y verdadero, así tú debes ser luz hoy, dando testimonio de tu Dios, que es el Dios vivo y verdadero que está en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, a partir del versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Vimos algunos casos en donde Dios les prueba y su fe les guarda y salen victoriosos. Pero aquí, dice la palabra de Dios, son casos extremos. A mí me impresiona demasiado, me sobrecoge escuchar el término aserrados. ¿Se imaginan? Dice la palabra de Dios, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Tú tienes la fe suficiente para vivir esto? Es una pregunta seria, una pregunta importante para reflexionar en esta noche. La palabra de Dios en Mateo 24 dice en el versículo 9, desde el 8, para contextualizar voy a leer desde el 7, perdón. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy se levanta nación contra nación y reino contra reino. Vean las noticias. Hay pestilencias. De hecho, no me dejará mentir nuestro hermano Fermín. Se está buscando que se vacunen los adultos contra el sarampión, porque hay una epidemia de sarampión aquí en este país. ¿Cierto, mi hermano? Es correcto. Se levantará nación contra nación,
reino contra reino, habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Las últimas semanas ha habido terremotos en, no digo decenas, en cientos de lugares en el planeta. Terremotos, no temblores, terremotos. Y todas estas cosas, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, principio de dolores. E inmediatamente después, en el versículo 9, dice: entonces, cuando esto suceda, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Tenemos fe suficiente para afrontar una prueba de esta envergadura? Como nos enseña Hebreos 11, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Si hoy no tienes fe para enfrentar una situación de esta envergadura, pídesela a Dios, porque la vamos a necesitar, porque requerimos tener esa fe, no solamente para vivir y avanzar y crecer hasta la estatura del varón perfecto, sino para enfrentar estas situaciones que vienen, porque vienen, hermanos. Esto no es algo que imaginemos. Esto viene, porque lo dice la palabra de Dios. Y tarde o temprano va a suceder. Y va a suceder, va a suceder. Porque así es. Está definido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y verdadera. Oremos porque Dios nos libre, porque Dios nos guarde, porque Dios nos preserve. Pero si no, como dijeron aquellos jóvenes que enfrentaban el fuego del horno, y si no nos libra del horno, no lo haremos. Estaremos firmes, estaremos ciertos, seguros, fundamentados en la roca, y que no importa lo que pase, no importa lo que hagan, no importa lo que me hagan, con la fe que yo tengo en mi Dios, Él me hará vencedor. Y que Dios nos haga vencedores, hoy y siempre, para honra y gloria de su iglesia y suya. Amén.